Yo puedo pensar que mi vida cristiana se divide en dos partes. Cuando Dios era simplemente creencias y no hacerlo enojar, para mí era un jefe nada más. Me dieron las reglas de empleado y lo que debía y lo que no debía hacer. Esa fue mi primer parte de la vida cristiana, lamentablemente casi la mayoría. Luego una segunda parte fue cuando me relacioné con Él. Cuando empecé a ver la Biblia como que Dios la escribía sonriendo. Cuando me di cuenta que yo le importaba a Dios. Y ahí cambió mi relación. Ahí encontré un amigo. ¿Por qué creen que hay hasta pastores que seriamente consideran el suicidio? Ustedes dirían, se supone que predican a Dios, se supone que son quienes más oran. ¿Por qué algunos se deprimen tanto? Porque no tienen una relación con Dios de contarle: Señor, estoy triste, estoy deprimido y no sé por qué. En algún punto nos olvidamos que podemos decirle a Dios lo que yo le decía a mi padre: stand by me, ve conmigo. La Biblia narra que nos olvidamos de su omnipresencia por una razón lógica. Sabemos que Dios está allí, pero no conmigo. O sea, Dios está en su trono, pero no está en mis situaciones privadas. La Biblia narra el incidente de que Moisés, de pronto, él todavía no está en el desierto con las ovejas. Él está viviendo como el príncipe de Egipto, o como uno de ellos. Y ve que un egipcio maltrata a un hermano judío. Y allí, él, sabiendo que él es judío, mira hacia la izquierda, mira hacia la derecha, mira hacia la izquierda, ve que no hay nadie y mata al egipcio. Pero se olvidó de mirar para arriba. Dios sí lo estaba viendo. David vive algo similar. David de pronto se mete en un lío, hace algo que no debió hacer porque también se olvidó de mirar para arriba. Solo miró a la derecha y a la izquierda. Y luego confiesa: ¿a dónde me voy a ir de tu espíritu? ¿Y dónde voy a huir de tu presencia? ¿En un hotel lejos de casa? ¿En un antro a media luz? ¿Tomando esa bebida que no tomarías en público? ¿Fumando? ¿Codiciando lo que no debieras o a quien no debieras? Donde sea que lo hagas, hay un momento donde el Señor dice: puedes ocultarte de todo el mundo, pero no de mí. No puedes engañarme. ¿Crees lo mismo, sí o no? Estás conduciendo en el freeway a la madrugada, llegas tarde. No sé si es la madrugada, pero es tarde. Y estás como a media hora del lugar donde tienes que llegar y en 10 minutos tienes que estar allí. Tú ves la señal de tránsito, no puedes pasar más de la velocidad que te dicen allí. Pero entonces miras hacia la izquierda, miras hacia la derecha, no hay policías. Algunos hasta tienen una aplicación que le dicen si hay policía cerca. No pasa aquí, pero lo de las 9 lo tienen. Y aceleras. Entonces la Biblia dice que tú debes obedecer, que yo debo obedecer las normas cívicas, pero tú dices: nadie me ve. Y no te estoy juzgando, yo lo he hecho un montón de veces. Ya no, porque yo estoy más espiritual que el año pasado, pero muchas veces dije: ¿de verdad hay que parar un stop a esta hora? ¿Really? De donde yo vengo paras en un semáforo y te sacan los calzones, tienes que avanzar, te asaltan. Bueno, aquí no pasa eso, pero tienes que obedecer. Pero muchas veces digo: Dios me está mirando. ¿Qué tal si hay un hermano atrás mío que dice: mira el pastor? ¡Ah! Es que voy a orar por un alma. Bueno, no me va a creer nadie. El tema es que siempre Dios te está observando. Él conoce todos tus errores, todas tus rebeliones. Ve lo que haces, ve cuando no estás poniendo la cifra que corresponde en la factura, ve cuando mientes por teléfono. Él lo sabe todo. El Salmo 139:3 dice que Dios conoce nuestro itinerario antes que lo imprimas. No hay ningún sitio que tú vayas que Dios se quede. No hay un lugar que sea tan oscuro o tan pecador que diga: Dios no entrará aquí. Tú no puedes decir: mira, Dios, te va a dar pena lo que vas a ver, por tu bien quédate afuera. Tú no puedes hacer eso. Él entrará allí y lo verá todo. Esa es la omnipresencia de Dios, que está en todo sitio. Sigue diciendo David: aún está mi palabra en mi lengua, y Jehová, tú la sabes toda. Y luego dice David: este conocimiento es demasiado maravilloso,
No lo puedo comprender. Cae de rodillas David, porque no puede entender que no hay nada que le sea oculto a Dios. Yo sé lo que estás pensando. Uy, yo también tengo ganas de caer de rodillas, porque ahora que lo pienso, con solo esta semana ya estoy fregado. Pero David no cae de rodillas lleno de culpa. Más adelante el Salmo revela que hay gozo en su corazón, porque cuando descubres que Dios sabe tu levantarte y tu acostarte, tu pensamiento más distante, tu palabra antes que salga de la boca, sabe lo que miras, lo que piensas, tus cabellos son contados, lo único a lo que concluyes es: de verdad le importo a Dios, soy una persona importante para mi Dios, de verdad le importo a mi Señor. ¡Aleluya! Estábamos en Buenos Aires y me acerco así después de la conferencia, me acerco a saludar a algunos de los muchachos, ¿no? Y una muchacha me agarra de la mano y no me la suelta, y yo quería saludar y me la agarró porque me quería decir algo. Y me dice: Dante, mírame. Y la miré. Y me dice: nunca dejes de decirle a la gente que Dios la ama y que somos importantes para Él. Luego agrega: tengo años de creyente, pero no sabes cómo esas palabras me llegan. Nunca dejes de decirle a la gente que Dios nos ama, porque me cambió la vida esa palabra. Y le digo: nunca me voy a olvidar, porque también me la cambió a mí esa palabra. Nunca me voy a olvidar de decir: Dios te ama, eres importante, eres una persona llena de Dios. ¿Lo estás recibiendo otra vez? Dios te ama. En algún momento pensamos que Dios no es el amigo, que Dios es aquel que está esperando que nos equivoquemos, como un policía cósmico, para hacernos sentir su justicia. Por eso David, cuando de pronto se da cuenta que Dios no lo deja de observar, cae de rodillas de agradecimiento y dice: tú conoces todo de mí, conoces mis secretos. Esa es la buena noticia, que le importo a Dios. Dios dice: te estoy observando y me importas. Esto me lleva a la conclusión de que si Dios te conoce tal como eres, con todos esos pensamientos horribles que a veces tiene, por más que me pongas cara de Madre Teresa, si aún así, conociéndonos, Dios nos ama, nos trae aquí y nos da una palabra como esta, es porque nada puede contra su fidelidad, porque el amor es grande. Porque Él es grande, porque Él no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿De verdad lo crees? Yo lo creo. Así que ahora se va a poner buena la cosa. Está bien. Él nos observa todo el tiempo y eso podría hacerte sentir culpable. Si yo fuera uno de esos predicadores que le gusta causar culpa en la gente, te diría algo como: así que ahora pasa al altar, si sabes que el Señor te miró. Y creo que no queda nadie sentado. Pero esto es lo que yo descubro, al igual que David. No solo Dios nos mira cuando metemos la pata, sino que también al observarnos todo el tiempo desde el vientre de nuestra madre, desde el útero hasta la tumba, Él conoce nuestras cicatrices. Eso me fascina. Porque no hay una sola persona aquí que no haya sido herida de una forma u otra. Y si todavía nadie te hirió, solo espera vivir lo suficiente, alguien te herirá. Así pasa. Te hieren los más cercanos a ti. Te hiere el desdén de un padre, la traición de un cónyuge, el desagradecimiento de un hijo, la falta de respeto de un amigo, un líder que no dispensó la confianza que creías que debía darte, etcétera. Vive lo suficiente y tendrás muchas heridas, las cuales tratarás de ocultar. Y esas heridas a veces tienen que ver con la vida adulta o tienen que ver con la infancia. Capaz que si pudieras hablar conmigo y tomarnos un café, me dirías: flaco, si supieras cómo a mí me trataban de chico. No es nada que te dejaran solo en las sesiones de quimio de tu mami. No sabes cómo me trataban a mí. Esas historias tristes están acá en esta iglesia, No hay que ir a buscarla a países tercermundistas. Otros dirían: si supieras cómo el viejo trataba a mi madre. A veces hubiese querido ser más grandote para hacerle frente al viejo, pero era chiquito y veía cómo la ultrajaba o la golpeaba. Hemos oído esas historias
en nuestras consejerías. Otros me dirían, ni sabe lo que el alcoholismo hizo en casa, por eso tengo adversión al alcohol. Porque el alcohol destruyó la familia tal como la conocíamos. Para algunos estas fiestas le traen recuerdos que parece que lastiman esas heridas que parecían cicatrizadas. Porque algunas ni siquiera merecen llamarse cicatrices, son heridas. Todavía no son cicatrices. Están recientemente abiertas espiritual, emocionalmente. Te hirieron de manera tal que están a flor de piel. Y al ser cristiano y haber nacido de nuevo no te hace impune a esas heridas. Duelen. Esas heridas es porque tuviste que atravesar los días tediosos de un hospital, las noches amargas previos a un divorcio, el tener que dejar ver como un hijo parte hacia la otra punta del mundo. No sé lo que te haya tocado en la vida, pero yo sé que a veces emocional y espiritualmente están abiertas, son heridas sangrantes. Y es feo llevar las heridas o ocultar las cicatrices y no tener nunca con quién compartirlas. No poder decir nunca, stand by me, camina conmigo. Y claro, yo no sé lo que pasaste y no tengo por qué saberlo, pero el Señor me dice que te diga que Dios sí estuvo allí, en tu noche más oscura del alma, en la habitación cuando alguien abusaba de ti, en el hospital cuando te debatías entre la vida y la muerte, cuando mirabas la cuenta del banco y no ibas a saber cómo pagar. Yo sé que te sentiste más cerca de Satanás que de Dios, pero es mentira. La Biblia dice que Él nunca desampara a los suyos, que Él te ha observado, Él se ha mantenido fiel y Él no te ha dejado. Alguien tiene que decir amén. Dios lo sabe. Y no solo lo sabe, sino que se preocupa. Dice el Salmo 56:8, tú me has visto dar vueltas y vueltas en la cama. Eso dice la Nueva Versión Internacional. Tú me has visto intranquilo en la cama, dice otra versión. Pregunto, no tienes que decir amén, pero responder con tu corazón. ¿Cuántos últimamente han dado vueltas y vueltas en la cama preguntándote por qué no te duermes si estás agotado físicamente? Pero la cabeza no se desconecta. Se desconectan los músculos, se desconecta el cuerpo, pero la cabeza sigue trabajando, pensando los problemas de mañana, pensando la ansiedad que hay allá afuera, lo que tienes que enfrentar el lunes. Y tú dices, cuando mi cónyuge, mi esposo o mi esposa se durmió, yo seguía preocupado y nadie lo supo. Mentira. Dios dice, la palabra dice, tú me has visto dar vueltas y vueltas en la cama. Aunque daba como un rinoceronte en celo durmiendo, yo te veía. Yo sabía que estabas preocupada, hija. A lo mejor tu esposo te escuchó un ratito y después se durmió. Tu esposa te escuchó un ratito y después se enfadó. Y no la culpe, porque a lo mejor no estás buscando una respuesta y lo que el otro intenta darte es una solución. Y tú no estás buscando solución, necesitas un amigo que te diga, sí, te entiendo, pero ¿cómo te va a entender otro mortal que lucha con la misma ansiedad que luchas tú? El único que te puede entender es el Señor. Por eso dice la palabra, y grábate esto en tu memoria. Tú has recogido todas mis lágrimas y las has guardado en tu redoma. La redoma era como una copa, esto es un vaso, pero como una copa, que en el antiguo Medio Oriente, cuando un soldado iba al campo de batalla, le regalaba una redoma a la mujer y le decía, cada vez que me extrañe, quiero que pongas tus lágrimas acá. Y mejor que cuando vengas te lleno. Y entonces cuando venía el caballero de la batalla, le decía, ¿me has llorado? Mira. Yo creo que la llenaban con agua, algunas condenadas. Para que no se les arme lío. Ahora el Señor dice, yo no la lleno con agua. Yo de verdad, cada lágrima, cuando lleguemos al cielo y nos dé la bienvenida, el Señor vendrá con una redoma, dice la Biblia, y te dirá, ni una sola pasó por alto. La lágrima de cuando eras pequeño. El Señor tiene allí anotada y dice, y escritas en el libro. Hay un libro donde dice lágrimas de Dante. Y ahí están las primeras lágrimas de cuando yo tenía terror de cruzar el pasillo de la tía Josefa, cuando me quedé solo porque mamá iba a quimio, cuando lloré más adelante porque me iba mal en matemática, cuando lloré porque casi mato al profesor de matemática. Todo estaba allí.
Hay un libro que se llama Lágrimas de María, lágrimas de Pedro, lágrimas de Cristóbal, lágrimas de José, lágrimas de Raquel. Dios ha puesto tus lágrimas en un libro y las sabe, las conoce. Ese es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? A mí me fascina que me digan, no pase ni una lágrima, las he escrito. Porque la vida es difícil. Porque la vida no siempre es un jardín de rosas, ¿verdad? No lo es. Hay traiciones, hay decepciones, hay amarguras. Y pasarlo solo empeora la situación. Cuando uno está consciente de la presencia de Dios, uno dice, no importa qué tan mal la pase. Oigan, te voy a decir esto, es un gran secreto. Habrá momentos en que te sientas tan angustiado que no vas a querer orar. Tú dices, ¿cómo puede ser? Se supone que uno debe orar todo el tiempo. Sí, pero a veces no vas a poder. Estás tan dolido que no te salen palabras de oración. Yo he pasado esos momentos como la mayoría, donde yo he ido a caminar para hablar con Dios y en toda la caminata no me sale una palabra. Llámenlo dolor, llámenlo ansiedad, llámenlo desazón, no lo sé. Ojalá supiera cuál es el secreto por el cual a veces uno no puede orar, pero está allí con la intención, pero no es tanto el dolor, la angustia que no le sale nada. Ahí es cuando la religión te dice, si no oras, Dios entonces no conectará contigo. Sin embargo, cuando uno tiene un amigo, a veces lo único que necesita es la compañía. No necesitas hablar todo el tiempo. Hazme compañía. ¿Qué pasa cuando un amigo está pasando un funeral? Te paras al lado y te quedas ahí en silencio. Y a veces ni trates de hablar porque la friegas más. Shh, quédate al lado. ¿Qué haces cuando el amigo es verdadero? Se te queda allí a pasar el trance. Y no tienes que hablar. Cuanto más intimidad hay en una amistad o en una pareja, a veces sobran las palabras. Si yo tuviera que viajar en un automóvil con mi familia, puedo darme el lujo de no hablar. Ya sea con Liliana, con mis hijos, yo puedo no hablar si no tengo ganas de hablar. Pero si yo voy con alguien que no conozco mucho, me siento pena si no hablo. Trato de llenar los espacios en blanco. Se sube al lado y digo, qué lindo el día, ¿eh? Tremendo, aleluya, gloria, Señor. Me pasa cuando llego bajo de un avión, a veces en un vuelo de 17 horas, y me va a buscar un hermanito con ganas de hablar. Y yo tengo ganas de vomitar, de ir al baño, menos de hablar. Y no puedo ser descortés, tengo que contestarle, hermano, aleluya, gloria al Señor. ¿Cómo ve este país? Bien, lo veo bien. Pero qué raro que lo ve bien, porque estamos mal. Bueno, no, lo veo mal. Pero qué desesperanzador. No, pero ya va a cambiar. Ay, tu abuela, Señor. ¿Por qué no me mandan un ciego, sordo y mudo como Shakira a buscarme que me lleve al hotel? Nunca me voy a olvidar de un muchachito, Dios lo tenga en la gloria, de un muchachito que, bueno, si se murió, si está vivo, que Dios lo lleve a la gloria. Pero nunca me voy a olvidar de uno que se ve que nunca le había respondido nada y me agarró a mí para hablar de Apocalipsis, de escatología. Y subo al auto con unas ganas de ir al baño. Porque no voy a dar detalles, pero yo venía en el avión con muchas ganas, digo, un hotel, rápido. Yo soy, mi árbol del bien y del mal era un inodoro. Yo quería un inodoro, yo quería llegar a un lugar así corriendo. Entonces me subo al auto y digo, rápido. Y este me dice, pastor, en el Apocalipsis, cuando hablas de las bestias, ay, Señor. Digo, no, ahora no, es muy complejo para responderte. No, pero ¿y qué opina usted cuando dice que el cuarto jinete casi lo mato antes de llegar a este? Ahora, si yo tuviera confianza, le digo, no me hables, desgraciado. No tengo ganas de hablar. Con Dios es tanta la amistad, te conoce tanto que te voy a dar un consejo. Si estás muy triste, si estás muy apesadumbrado, si a veces tienes tanta ansiedad que no te salen las palabras, cállate. Dile, Señor, acá estoy, no sé qué decir. Y déjate envolver por su presencia. Cuando un día vengas a la iglesia y no tenga ganas de levantar las manos ni de cantar, solamente ponte así, levanta el rostro y dile, Señor, acá estoy. Soy un desastre. Si quieres, bendíceme, sé propicio de mí. Y te va a fascinar lo que vas a sentir. He sentido más la presencia de Dios cuando he estado callado que cuando fui un bravucón.
A Dios le encanta cuando no tienes palabras para decir, porque solo los muy amigos pueden permanecer callados. Solo los que tienen una amistad muy estrecha pueden permanecer en silencio estando juntos. Y yo tengo muchas horas en silencio con Dios, muchas. En el auto, a veces apago la música, nada más el sonido del auto, y voy en silencio. No cierro los ojos porque si no obviamente tenemos un problema. Pero voy metido en la presencia del Señor. Y me encanta saber que Él es mi amigo. Y le digo, Señor, no hay nada que te pueda ocultar. Yo puedo simular y fingir ante todo el mundo, pero ante ti no te puedo ocultar nada. Así que no sé ni cómo me sigues usando y bendiciendo. Te agradezco por tu fidelidad. Esas son mis oraciones. Han cambiado tanto desde hace 20 años atrás. Cuando yo iba con mi lista de peticiones, ahora simplemente me derramo ante Él y digo como David, no lo puedo comprender, no puedo creer que todavía, viendo lo que pienso, lo que digo, lo que hago, aún tú me sigas amando. Ese es Dios. Me dijo la muchacha, nunca dejes de decir cuánto Dios nos ama. Y voy a tomar ese consejo esta tarde. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, créemelo, Dios te ama, 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 Dios te ama. ¿Lo crees de verdad, sí o no? Dios te ama. ¿Cómo te ama el Señor? Y para culminar, si Dios conoce tus cicatrices, tus heridas, tu levantarte y tu acostarte, conoce tu servicio. Lo que tú hagas en secreto, yo te recompensaré en público. Lo que tú hagas en privado, yo te bendeciré, dice el Señor. ¿Lo recibes, sí o no? Así que ahora que estás terminando el año y te piensas que nadie vio lo que hiciste, tus visitas al hospital, ese dinero que diste de más, esa ayuda que diste, Dios la vio. Las horas que invertiste en un teléfono escuchando a alguien, las horas de consejería, Dios las ve. Y Él dice, yo tengo anotado en mi libro de obras todo lo que has hecho. Ese esfuerzo es valorado. Lo que haces por mis pequeñitos, lo haces por mí, dice el Señor. Lo que haces por cualquiera de estos chiquitos, lo haces por mí. Y cada vez que visitas a un enfermo, cada vez que abrazas a alguien, Dios lo ve. Yo quiero que te lleves esa conciencia que cuando te digo Dios lo ve todo, no es que te está mirando los pecados. Dios ve todo y ve tu servicio. Dios ve esas mañanas que venías enojado de tu casa porque la familia estaba peor que nunca, te pintaste la sonrisa, te pusiste los tacos altos así y te viniste a servir. Dirán, ¿alguien me verá? El Señor me dice, yo sí lo veo, yo sí lo veo. Nada se escapa ante mí, cada canto, cada sonrisa, cada alegría. Dios sí lo ve. ¿Están conmigo, sí o no? Dios sí lo ve. ¡Aleluya! Dios te ve todo el tiempo. ¿Lo crees? ¿De verdad lo crees? ¡Aleluya! Miren, yo contaba en el servicio anterior y lo diré otra vez. Kevin hoy estaba haciendo cámara aquí. Está ahora en la cámara de allí atrás, me parece. Era muy travieso de chico. Bueno, sigue estando ahora, nada más que creció un poco, pero era esos chicos que no paran. Tenían que tener vigilancia 24 horas. Y teníamos nosotros en Buenos Aires como un altillo, un playground, un sitio de juegos que estaba por encima de las habitaciones. Y él una tarde de verano se sube ahí, va a mirar la ventana. La ventana él no la alcanzaba, pero va a mirar así, asomarse por la ventana y de repente se tropieza así y había un clavo salido y se abre toda la cabeza. Claro, cuando nosotros lo escuchamos gritar y vamos, lo que veíamos era un chico bañado en sangre, completamente bañado en sangre. No sabía si se le abrió el cerebro, si se le salía sangre por las orejas, de la nariz. Estaba lleno de sangre y no sabíamos de dónde. Entonces lo que atinamos es agarrarlo, envolverlo en toallas y salir corriendo al hospital de urgencia. No, yo no podía manejar porque supongo que iba a estar nervioso, así que tomamos un taxi y nos fuimos a la clínica. Si me dijeras, ¿qué sentiste en ese momento? ¿Qué sintieron como padres? Lo primero que te viene a la mente es desazón, desesperación. ¿Qué le va a pasar? ¿Se va a morir? Yo pude sentir al Señor sentado en el taxi con nosotros diciendo, tranquilo, yo estoy aquí. Te preguntarás, si el Señor está, ¿por qué no evitó el accidente? Bueno, porque es la vida. La vida son resfríos, pequeños accidentes, grandes accidentes, traiciones, casamiento, espero que nunca divorcio,
nacimientos, espero que los funerales menos probables, menos posibles. Pero la vida es eso. Son días comunes con avatares, infortunios, providencias. Y algunos de los infortunios son esto: cuando tienes chicos pasa. No es que Dios te dejó, te olvidaste de orar a la mañana, el diablo se ensañó contigo. Quítate esas cosas de la cabeza, porque le va a agarrar un resfrío a tu hijo, se va a doblar la pierna jugando al básquet y vas a pensar: ¡ay, el demonio me está atacando! No es un bruto jugando al básquet, es tu hijo. Pasa. Yo trato de que la iglesia baje la naturalidad, porque cuando espiritualizamos todo, solo logras culpa. Chocas con el auto, ay, es que Satanás me hizo Satanás, es porque no cubrí el auto con la sangre. No, chocaste porque estabas mirando el celular. No todo es consecuencia de la maldad. Vivimos en un mundo donde hay cosas que nos pueden pasar. No te abrigas, te resfrías. Hay un aire acondicionado fuerte, te agarras. A veces yo estoy con la voz y no es un demonio, es que no me cuido. Lo mismo con la alimentación. Entonces yo he aprendido en esta vida que hay muchos pasillos oscuros que vamos a tener que atravesar. Es parte de la vida. Y este mensaje no es para evitarte los pasillos, sino para que cuando veas uno tenebroso, lúgubre y oscuro, aprendas a decir: Señor, como dijo el pastor, stand by me. No me dejes, ayúdame a pasarlo en victoria. Aunque pase por las aguas, no me inundaré. Aunque pase por el fuego, no me quemaré, ni la llama arderá en mí. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, aplaudan al Señor de señores. Vamos, 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 vamos. El Rey está en casa. ¡Aleluya! ¡Wow! Es un río que no se detendrá jamás. River Church es un río que no se detendrá jamás. Viento de alguna otra parte, la llama no se apagará. Es un río que no se detiene. El arca por fin está en casa. El Rey ha venido a morar. El avivamiento en calle Broadway. River Church es un río que no se detendrá jamás. River Church es un río que no se detendrá jamás. Yo contaba una experiencia hace unos años y esta mañana también. Les hacía memoria si se recordaban acerca de la compañía Blockbuster. Era el programa para cualquier fin de semana, especialmente si estaba lluvioso o frío. Porque uno decía: me voy a rentar 10 películas en Blockbuster. Y pensábamos que íbamos a rentar toda la vida, ir al negocio, llevar las palomitas de maíz, algún chocolate. Por eso engordábamos tanto, porque uno iba por la película y no se volvía con la película solo. En el 2004, no fue en los 80, ni en los 90, en el 2004, en pleno auge, Blockbuster tenía 60.000 empleados, 9.000 tiendas en todo el mundo, y los ingresos anuales eran de $6.000 millones. Era la empresa que se podía vislumbrar como que jamás iba a quebrar, por razones obvias, a saber, estaba conectada con Hollywood. Mientras que Hollywood produzca la gran industria películas, Blockbuster siempre tendrá un negocio asegurado, puesto que no todo el mundo puede ir al cine. La mayoría esperábamos que salieran en DVD para poder verlas.
Cambiaron los formatos, ya no era el VHS, era el DVD, lo que sea, pero Blockbuster parecía que iba a ser una compañía que se iba a mantener por siempre. Lo que hay que tener en cuenta es que Blockbuster no se preparó para el cambio. Y el cambio es que cuando ellos estaban en pleno auge, solo el 4% de los hogares tenía banda ancha. Vivimos por años sin Wi-Fi en nuestra casa. Mirá cómo me miran los jóvenes como diciendo, ¿y cómo vivieron? Y vivimos. El otro día sentimos que a un hijo le agarró un ataque y dijimos, o epilepsia o demonio. No, era falta de Wi-Fi. No. Y vivimos. Pero bueno, en el 2004 solo el 4% tenía Wi-Fi porque necesitaba por trabajo, por lo que sea. Eso se incrementó a un 64%, a un 68% en el 2010. Y obviamente la gente, por comodidad, prefirió ver las movies por streaming, por video o en otras plataformas. Cuando la gente dice, ya no tengo ganas de ir a la tienda a rentar una película, que encima me olvido de devolver y me cobran, ¿se acuerdan? Yo por una película me acuerdo que tuve que pagar tantas multas por devolverlo tarde que si lo hubiese filmado yo y contratado a Tom Cruise, me salía más barato. Todo lo que pagué. Entonces la gente dijo, qué bueno si por correo me llega la película y la puedo devolver en un buzón. Ese era alguien que se le ocurrió una idea. Era un modo de sistema de ver películas por correo. Se llamaba Netflix. Y entonces Netflix va y le propone el negocio a Blockbuster. Y le dicen, ¿por qué no nos compran este sistema de correo donde ustedes le mandan la película y el que la vio la vuelve a poner en el buzón y le llega? Y se la ofrecieron en ese momento, yo tengo los datos exactos, por $50 millones en el año 2000. Entonces dicen, es mucho dinero. $50 millones era la facturación de 3 días en todas las tiendas de Blockbuster. En 3 días podían haber pagado la empresa Netflix. Pero había alguien en el comité, en la comisión, que se resignó a cambiar. Dijo, no, ¿quién va a querer no venir a las tiendas y ver la película en su casa? La gente le gusta tocar la película, elegirla. La gente tiene una relación con Blockbuster que nunca va a querer relegar. Quebró Blockbuster en pleno año 2001, ya nadie iba a rentar películas. Y finalmente Netflix hoy se ubica actualmente en el valor de $33.000 millones, superando el valor de la CBS. Esto, en términos de los negocios, es devastador y se llama no tener la capacidad de reinventarse, no tener la capacidad de ver que viene un cambio. Si hablamos en términos financieros o de negocios, el cambio puede ocasionar quiebras, puede ocasionar desempleos, pero siempre me he preguntado si no estamos preparados para el cambio espiritual, ministerial, familiar, social, anímico. Muchas veces yo he estado en consejerías pastorales donde el cónyuge le dice al otro, o la esposa le dice al caballero o el caballero a la mujer, cambiaste, no eres el mismo con el que me casé. Y miren que algunos están diciendo amén por dentro. Sí, cambió, es que cambiaste. ¿Saben cuántas mujeres dicen que cambió? Antes no era así, antes era caballero, olía bien. Y él dice, y ella antes era amorosa, dulce, sutil, ahora todo le molesta. Cambió, no es la misma persona. Hasta escuché decir, le agarró un demonio. No, cambió. Cambiamos, para mejor, para peor, para más regular. No somos los mismos que el año pasado. No es un orgullo si yo nunca cambio. ¿Cómo que no? Tenemos que cambiar. Es nuestra obligación cambiar. ¿Cuántos empleados trabajan felices en su compañía por años? De pronto cambia de firma, cambia de dueño, cambia el modo de operar, cambia la línea de personal, la línea de producción, el ambiente. Y los empleados dicen, ya esta fábrica, esta empresa, esta oficina no es lo mismo. Y no, cambió. Los países cambian. Gobiernos enteros mutan por elecciones democráticas o a veces, en el peor de los casos, por golpe de Estado. Jugadores de fútbol que creen que van a vivir toda la vida jugando, a los 36 años son considerados viejos en las grandes ligas. Padres que tan pronto aprendemos a lidiar con un bebé, empieza a dar los primeros pasos. Y cuando tú dices, ya soy un experto en un niño que da sus primeros pasos, se transforman en esas criaturas raras llamadas adolescentes. Y después cuando uno dice, ya sé lidiar con un adolescente, se transforma en un mamut con pelo en las patas y tiene 42 años.
Nunca paramos. Nunca paramos. Nunca un padre se recibe como padre. En aprender a vivir se nos va la vida, ¿no? Cuando uno dice, ahora sé ser mamá, es abuela. Cuando uno dice, aprendí a ser novio, ya se tiene que casar. Cuando dice, aprendí a ser esposo, lleva 2 divorcios. La vida va pasando mucho más rápido de lo que uno cree. Los cambios son tan frecuentes que los expertos dicen que la manera de lidiar con los cambios es aferrarse y anclarse a un Dios que no cambia. Es la única manera. No hay forma de soportar las tormentas de los cambios si no estás anclado a un Dios que dice, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo no cambio. ¿No les parece maravilloso? Es la única manera de manejar los cambios en un Dios que no cambia. Nosotros pensamos, bueno, Dios a lo mejor ya no es el mismo de antes. Dice la Biblia en Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. A mí eso me tranquiliza. Dice Santiago 1:17, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. O sea que no solo no hay cambio, sino siquiera hay una sombra de cambio, nada. Dios no odia el pecado con menos pasión que lo odió hace 1000 años atrás. Dios no cambia sus medidas. Él nunca levanta sus restricciones. Dios no es como las luces de los semáforos a las 3 de la madrugada en México, en Argentina o en Ecuador, que no los respeta nadie. Dios no cambia, no hace excepciones de ningún tipo, no se ablandó. Dios no dice, bueno, estamos en el siglo XXI y entiendo que tienes que pecar más que tus abuelos. No, pero tampoco cambia su gracia, su misericordia. Dios es el mismo que dice, te amé de tal manera y te amo de tal manera que si metes la pata, abogados tienes para conmigo. Yo te vuelvo a dar una oportunidad, yo te vuelvo a dar misericordia, yo te vuelvo a dar gracia. Ese es el Dios que no cambia. Ahora, esta es la falacia. Mire, présteme mucha atención a lo que viene. El tema es que confundimos y pensamos, bueno, si Dios no cambia, yo tampoco cambio. De ahí nace el legalismo. Las tradiciones, que aprendemos el cómo hacerlas y nos olvidamos el por qué las hacemos. Bueno, es que siempre en esta iglesia se hizo así. ¿Y por qué hacen esto? Porque siempre se hizo así. Y no entendemos por qué. Yo provengo de una tradición donde pensaba que las aguas del bautismo me cambiaban. Yo decía, yo se los conté hace un par de domingos. Yo dije, me bautizo y salgo nuevo. Yo tenía 17 años cuando me bauticé con todas las hormonas en ebullición. Y dije, cuando me bautice voy a ahogar al Dante lujurioso. 2 días después de bautizado me di cuenta que el lujurioso sabe nadar. Porque... Y yo dije, ¿pero por qué las aguas del bautismo? Le dije, pastor, no me puedo bautizar otra vez. Y yo no entendía que tenía que entrar en un proceso. Que no era magia. Que es un proceso de cambio. Que uno tiene que cambiar. Yo me escucho mis primeros mensajes. No, ¿qué digo mis primeros? Mensajes de hace 8 años atrás y me doy vergüenza. Digo, ay, ¿por qué está en la red eso? Ay, ¿qué dije? Ay, qué bruto que era. Y yo sé que voy a decir qué bruto que soy hoy dentro de 10 años. Eso es lo bueno, que uno va creciendo conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Uno tiene que cambiar. Dios ama la renovación. Lo que pasa es que a medida que vamos creciendo, nuestro cerebro tiende a operar más con los recuerdos que con el futuro, que con la visión. El cerebro es así. Por eso la gente que pasa determinada edad siempre está hablando de cosas del pasado, de cosas que fueron, y nosotros todos vamos para ahí a repetir historias. Y no está mal no olvidar lo que Dios hizo, porque continuamente de Génesis a Apocalipsis la Biblia recuerda de dónde te saqué, recuerda de dónde saliste. Está bueno recordar. El problema es cuando solo vivimos en el pasado y no podemos dejarlo y no tenemos lugar físico, no tenemos lugar para asimilar lo nuevo que Dios quiere darnos. Entonces uno tiene que entender que todas las cosas que nos van pasando no son para siempre. Parece algo infantil, pero necesito que lo escuches porque Dios me hizo énfasis en que te dijera esto. La vida no es unidimensional y lineal. Por ejemplo,
La vida no es una sola cosa que te pasa y eso te define. Gran error que cometemos los seres humanos. ¿Y qué de tu vida? Y soy divorciado. No, te pregunté qué es de tu vida. Soy divorciado. Como que va con un cartel. Divorciado, divorciado, divorciado. Pregunte aquí, divorciado, divorciado. No. ¿Qué es de tu vida? Tengo cáncer. ¿Qué es de tu vida? Y estoy separada, soy huérfano. No, eso no puede definirte, eso no es lineal. La vida se mide por temporadas. Tampoco son cuentos cortos que no tienen correlación. Todo tiene una relación porque la palabra dice que fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Lo que trato de decir es que, y es de vital importancia que lo recuerdes, que bueno o malo, fácil o difícil, lo que estás viviendo es un tiempo, una temporada. No vas a estar divorciado para siempre, aunque en los papeles figure que sí. No vas a estar de luto para siempre, aunque el dolor nunca se vaya. No vas a ser huérfano para siempre, aunque tus padres jamás resuciten. Lo que trato de decir es que hay temporadas en las que tenemos que estar listos para decir, entro en esta temporada y salgo, cierro la etapa cuando la tengo que cerrar. Salomón lo describe en 28 temporadas diferentes. Épocas en donde si tenemos la habilidad para reconocer en qué temporada vivimos, va a ser más fácil experimentar la guía de Dios. Va a ser más fácil seguir su dirección. Salomón lo describe así, dice, todo tiene su tiempo, todo. Todo tiene debajo del cielo su hora, su temporada. Hay tiempo de nacer, tiempo de morir, de plantar y de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar, de destruir y de edificar. Ahora le voy a explicar esto de destruir. Tiempo de llorar y de reír. Tiempo de bailar y de echar, de esparcir piedras, de juntar piedras, de abrazar y de que no te abracen. No significa va a haber gente que morirá sin un abrazo solterón de por vida. No, es un tiempo. Tiempo de buscar y tiempo de perder, de guardar y de desechar, de romper y de coser, de callar y de hablar, de amar y de aborrecer, de guerra y de paz. Salomón hace una lista de 28 temporadas, retazos de los tipos de etapas que probablemente experimentarás en el curso de tu vida. De modo que cuando termine una etapa no te aferres a ella, sino que digas, bueno, se terminó, a vivir otra etapa. ¿Soy claro lo que trato de decir? Porque si lo ves como una temporada no te vas a amargar. Va a haber temporadas que tu hijo se va a poner rebelde, o acaso capaz que ya lo está. Temporada en que tu hijo te dice, va a pensar que todo lo que digan los padres es una idiotez. Y lo que le digas es, tú no sabes nada. Y tú dices, se me endemonió. Es una temporada. Es una temporada, va a pasar. Como va a haber una temporada en que todo lo que digas va a decir, papá, qué sabio, mamá, qué sabia que eres. Temporadas. Los matrimonios pasan por temporadas. No todos hacen el amor lujuriosamente encima de la cocina y los cuchillos vuelan para todos lados. Como en las películas. Viejo, ¿cuándo no hacemos algo así otra vez? Porque se rompe la cocina, gorda, no podemos, dice. Temporadas. Si uno no las entiende, va a sufrir. Va a decir, ¿pero qué cambió? No, son tiempos. Y en esas temporadas, en experimentar lo nuevo y dejar lo viejo, algo muy significativo, y lo diré una y otra vez, son las relaciones tóxicas. A ver, hago la aclaración, no significa dejar de amar, ser grosero, pero significa entender que hay gente que te drena. Entonces tienes que decir, mira, yo quiero bendecir al que me drena, yo quiero ayudarlo, pero hasta tanto yo no esté fuerte, voy a hacer una dieta de relaciones tóxicas. Yo veo en las escrituras a Bernabé y Pablo en Hechos 15 que se empezaron a tener fricciones y dijeron, bueno, cada uno va a seguir por su camino, su viaje, ahora no es el momento de estar juntos. Y eso pasa en el ministerio, pasa en la vida, en las parejas. Hay parejas que son disfuncionales. Estoy hablando de parejas que están de novios, se están conociendo, y desde que están juntos son la peor versión de cada uno. Desde que estás con esa persona dejaste de orar, dejaste de buscar a Dios, tienes menos paciencia, hasta te avejentaste.
Acá no pasa, pero pasa en el servicio de las 9. Mucha gente que se avejenta. Y yo digo, ¿por qué no cortan la relación? Porque están en una espiral, están en un vórtice que los chupa, que los drena. Es una relación tóxica. Hay relaciones que se tienen que terminar, que te enferman. Y uno tiene que decir, bueno, a ver, Salomón dijo que hay temporadas, que no tengo que aferrarme a una temporada porque no doy lugar a lo nuevo. Me quedo en el tiempo para llorar y no accedo al tiempo para reír. Me quedo en el tiempo de juntar piedras y no paso al tiempo de arrojar las piedras. Cada temporada tiene su afán. Cada temporada tiene que pasar. Cuando no estamos propensos, cuando no se abre una parte cognitiva de nuestro cerebro para cambiar, ni siquiera maduramos. Porque te diré esto, crecemos todos, si no tienes ninguna anomalía física. Envejecemos todos, con anomalía o sin anomalía. Pero madurar es opcional. Madurar es algo que uno tiene que hacer. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo en un matrimonio, una pareja normal. Hay dos maneras de lidiar en un matrimonio. Tu marido tiene la maldita costumbre de bañarse e inundar el baño y tirar la toalla y dejarte el calzón colgado así, sucio. Se lo dice una vez, 2 veces, le hace ese escándalo. Los vecinos dicen, ¿qué estará pasando? Se están matando, y es el calzón del marido que lo vuelve a colgar ahí. Tienes 2 opciones. O sigues haciendo escándalo o dices, yo voy a cambiar, voy a madurar. Hay problemas más graves que esto. No estoy haciendo apología de que lo dejes hacer lo que quiera, pero tú tienes que decir, ¿y si vuelo por fuera del radar? ¿Y si mis problemas tienen que ser más importantes para que realmente me saque de quicio? Así que cuando pueda, aunque mal me pese, voy a juntar yo la toalla. Si puedo, se lo digo bien. Si no, no se lo digo. Yo voy a madurar, voy a pasar a otro nivel, en todos los órdenes. Ahora, Dios no cambia, pero nosotros sí. Arrepentimiento significa cambio. Un cambio en el proceso mental. Dios dice, este 2019 tienes que cambiar tu manera de pensar. Tienes que decir, voy a pensar diferente, voy a ser positivo. Voy a ver las cosas, voy a ver que en la vida yo siempre estoy en una escalera. Acuérdense esto, siempre estás en una escalera. Si te concentras en mirar todo lo que te falta para arriba y ver, uy, mira dónde llegó aquel, uy, ¿cuándo voy a tener aquello? Siempre vas a vivir frustrado. Pero si miras todo lo que ya subiste y miras para abajo, decís, wow, todo lo que logré. Bien podría estar ahora como hace unos años. Mira todo lo que Dios me dio. Esa es la diferencia entre un petulante y un corazón agradecido. Aquel que por gracia sabe que lo que tiene, respirar, los pulmones, los riñones funcionando, es un regalo de Dios. Ya todo eso te da la pauta de que estás agradecido, que lo sagrado no se te puede volver común. Eso es lo fascinante. Ahora, Abraham vivía en Ur de los Caldeos, que es del mundo antiguo, es lo que hoy es Irak. Y un día Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela. De una manera más clara es imposible que le hable. Y Abraham agarra a su familia y se lleva a un sobrino, que era parte de la parentela, que les trajo unos problemas después a Lot. Entonces yo digo, cuando hay que cambiar completamente, no un poquito. Dios no bendice la obediencia por aproximación. Dios te dice, ve al norte y tú vas al noreste, no estás obedeciendo. Bueno, pero por lo menos voy al noreste. No. Dios te dice, ve al África. Bueno, no voy, pero mando una ofrenda. No estás obedeciendo. Vas a cosechar tu ofrenda, pero no estás obedeciendo. Cuando Dios te dice, deja las redes, no te puedes guardar un poco de pescado por si el ministerio no resulta. Cuando Dios te dice, cambia, tienes que decir, cambio totalmente. A alguien acá le cuesta cambiar, y creo que son muchos. Dicen, es que si cambio tengo que abandonar lo que conozco por un futuro que no conozco. Bienvenido a la vida real, eso es la vida. Abandona la soltería por un matrimonio que no sabes cómo te va a ir. Abandonas el ser padres sin hijos por tener hijos y no vas a saber cómo vas a ser como padre. Saliste de un país para venir a este sin saber cómo te iba a ir. Si no corres riesgos, no hay cambio. Si no hay cambio, mueres. Y por mucho que cambie el calendario, el dígito, el último dígito, estás aferrado al año 2000. No hay cambios.
Y hay momentos que hay que quemar el arado, hay que quemar lo que conocemos para emprender lo nuevo. Dejar los recuerdos de la tienda en el pasado y emprender lo que Dios quiere. ¿Está dispuesto a lo nuevo, sí o no? Decía Alvin Toffler, que escribió un revolucionario libro llamado El Shock del Futuro. Él dijo: los analfabetos del siglo XXI no son aquellos que no van a poder leer ni escribir. Son aquellos que van a perder la capacidad de desaprender y reaprender. Cuando tú egresas del seminario bíblico o de la universidad o del high school o de lo que hayas estudiado y dejas de aprender, eres un analfabeto. Porque el Señor todos los días nos quiere enseñar cosas nuevas. Pero cuando tú dices, yo ya aprendí lo que tenía que aprender, es un legalista. Y dices que yo no cambio, y eso es mentira. Dios no cambia, tú sí cambias, yo sí cambio. Tenemos la obligación moral, espiritual, anímica de cambiar. Tenemos que cambiar. No me tienen que decir amén, pero seguramente algunos de acá deben coincidir conmigo que ya quedaron arcaicos para la tecnología. ¿Sí o no? Yo pensé que a mí no me iba a pasar. Yo soy el pastor de los jóvenes. Yo dije, tengo hijos adolescentes, tengo hijos de todas las edades, yo no me voy a quedar nunca en la tecnología. Y estoy frustrado y quiero compartir esto porque quiero romper mi papel también con ustedes. Hay un televisor en la sala que tiene 4 controles remotos. Hoy dije 3, son 4, me corrigieron. Son 4 controles, yo no sé con cuál se prende. Me di cuenta que quedé analfabeto para la tecnología, lo reconozco. Imagínense si esto lo llevamos a la vida espiritual. Cuando nos aferramos a algo y decimos, bueno, es que mi mamá cortaba la punta de la tarta, es que así se hacía. Y somos analfabetos, raquíticos, porque dejamos de aprender, de alimentarnos. Y esto no es hacerse el moderno. Esto no es me voy a poner pantalones apretados, rotos, para hacerme el moderno porque así me entienden los jóvenes. No, significa cambios del corazón. Que vas a cambiar la ropa, la indumentaria, si lo que no cambia es lo de adentro, la mente. Y una mente que se ensancha, que ensancha las estacas, rara vez vuelve a su tamaño original. Cuando uno ensancha la mente, Dios aprovecha y te da lo nuevo. Pero uno tiene que entender que estamos evolucionando. Miren, yo podía... ¿Qué les digo? Hace 15 años atrás vivíamos en Argentina. Yo iba a predicar 700, 800 kilómetros para el otro lado. Predicaba. 11 de la noche agarraba una porción de pizza, salía en el auto y decía, yo no duermo en hotel. Vuelvo manejando toda la noche. Los ojos así como búho, venía. Cantando. Hoy me duermo en la mesa cuando termino de predicar. He cambiado. Estás cambiando. No eres el mismo, no soy el mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Renegar de los cambios? ¿O entender que hay temporadas que se terminaron, pero que vienen temporadas mejores todavía? Entender que el que dice, pero ya me envejecí. No, está más interesante. Alguien te puede contar las arrugas y puede pasar toda la tarde. Está interesante. Los tiempos han cambiado, las temporadas han cambiado. Yo estoy tan feliz con esta temporada en River, porque no es la misma de la catedral, ni cuando andábamos por los hoteles, es otra temporada. Y van a venir otras, pero esta estuvo buena con las cosas malas, con las cosas más feas, con las cosas más lindas. Dios nos dio un año maravilloso y ¿saben qué es la buena noticia? Vamos a seguir cambiando, las cosas que vienen son mayores. ¿Están conmigo, sí o no? ¿Sí o no? Ahora escuchen. Sea que estés en una buena temporada, sea que haya primavera o invierno, llueva o haya sol, todo va a pasar. Tiempo de reír, tiempo de llorar. No te quedarás al lado del ataúd besando una frente fría. Pero tampoco lo tendrás para siempre. No tendrás esa mejilla caliente siempre. Aprovéchalo mientras que esté vivo. No siempre dormirás acompañado. Pero por ahora, disfrútalo. No siempre dormirás solo. Disfruta estirarte así. Porque no tiene a nadie que dice, acuéstate, disfruta que nadie te escucha, las flatulencias nocturnas ni los... Porque todo pasará. Deberías colocártelo en el baño y en el inodoro. Esto también pasará. Y en el auto.
saber que las temporadas terminan, que comienzan. Pero lo más bueno de todo esto es que si estás dispuesto a terminar las cosas que no te bendijeron, Dios te va a dar cosas maravillosas. Te doy mi palabra. Vamos, póngase de pie. Vamos, celebra, dale un aplauso al Señor de señores. Que ese aplauso sea para cerrar la temporada. Bendito sea Dios. River Church es un río que no se detendrá jamás. River Church es un río que no se detendrá jamás. Viento de alguna otra parte, la llama no se apagará. Es un río que no se detiene, y el arca por fin está en casa. El rey ha venido a morar. El avivamiento en calle Broadway. River Church es un río que no se detendrá jamás. River Church es un río que no se detendrá jamás. Hay un mensaje que yo expuse hace algunos años que se llama Crédito Divino. Todavía está disponible en nuestra web oficial. Y yo recordaba que cuando fui vendedor o gerente de ventas de muy jovencito, allí en Buenos Aires, teníamos las primeras máquinas para hacer cobros con tarjetas. No había algo tal como un aparato digital para insertar un chip. Los chips no existían, las tarjetas tenían un número y punto. Muy difícil de copiar las tarjetas, pero muy fácil también para hacer transacciones. Era colocar la tarjeta del cliente sobre un aparato de plástico. Esas tarjetas se ponían sobre un cupón y el cupón tenía un papel carbónico que dejaba una copia de la tarjeta. Para hacer una copia del relieve de la tarjeta, el aparato hacía rac, rac. Y hasta te dolía si eras el dueño de la tarjeta, como ¡ay! Me quitaron dinero. Rac, rac. Uy, espere que no pasó. Rac, rac. Uy, era terrible la sensación. Entonces yo, en aquel mensaje de Crédito Divino, y me refiero otra vez a él, pensaba, ¿y si hubiese un ángel con una tarjeta así y nuestro nombre? Y entonces te levantas a la mañana, tienes un mal pensamiento, rac, rac. Tu esposa dice, mamá viene a casa a quedarse una semana, rac, 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 rac. Codiciaste a quien no debías, rac, rac. Te dormiste en un mensaje de Dante, rac, 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 rac. Eso te agota el crédito. Según el reloj de la deuda, debemos más de lo que jamás podríamos pagar. Estamos en serios problemas. Entonces, cuando uno llega a Cristo, se nos predica que la gracia, que el perdón de pecados nos libra de cualquier culpa. Sin embargo, van pasando los meses, a veces días, a veces meses en el mejor de los casos, y en el mejor de todos años, y nos vamos enviciando. Digo en el mejor de los casos porque cuanto más tarda en ocurrir, menos nos equivocamos en este error. Nos vamos enviciando y pensamos que otra vez la estamos fregando, que otra vez estamos acumulando deuda. Y empieza la frenética búsqueda de piedad. Empieza un frenesí al entender la deuda moral
con tratar de, hay que agradar a Dios. Empezamos frenéticamente a decir, tengo que ganarme que Dios me ame. Es una búsqueda de amor, una constante necesidad de ganarnos el amor de Dios. De decir, tengo que hacer cosas para que Dios se agrade de mí. Hagamos un pequeño test esta mañana. ¿Sospechas en algún rincón de tu mente que si sirves más a Dios, que si diezmas más, que si te congregas más, ayunas más, Dios te amará más? Hay momentos que dices algo como, bueno, sé que soy un pecador, pero sirvo mucho en la iglesia, me pasé el domingo entero dentro de ese edificio. ¿Y sientes que de eso de alguna manera te acerca más a Dios? Si en algún momento sospechaste que estás más cerca de ir al cielo porque sirves más, entonces no has comprendido el Evangelio. No puedes reemplazar el servicio por el Dios del servicio, que es lo que muchas veces hemos hecho. Yo por años tenía miedo de encontrarme con la peor persona que jamás conocí, o sea, yo. Yo le tenía pánico a Dante, todavía le sigo teniendo pánico a Dante, no me gusta lo que encuentro cuando excavo íntimamente en mi arqueología personal. Y por muchos años traté de no estar a solas conmigo, no tener que arreglar ciertas cuentas con Dios, no verme desnudo ante Él. ¿Y qué creen que hice? Mi personalidad no es de quedarme quieto, así que me puse a servir, e hice todo lo que pude y más. Y al principio, cuando era jovencito, cargué instrumento, limpié el templo, limpié los baños, después dirigí los coros, más tarde aprendí a predicar y luego me abrí paso en el camino de los predicadores para terminar el día agotado y ni siquiera tener tiempo para orar. Pero de alguna forma decir, Señor, lo estoy compensando, me amas por lo que hago. Y me olvidé de la relación, me olvidé del Dios al que yo decía servir. Siempre estamos pensando que la verdadera libertad va a existir en el próximo nivel de logro espiritual. Y los pastores nos ponen esas cargas. Si tú oras, si tú ayunas. Y nosotros tratamos y nunca llegamos, y es frustrante. Porque cuando ponemos nuestra fe en servir a Dios y no en el Dios que servimos, es un error sutil pero fatal. Y el servir a Dios puede transformarse en un ídolo que Dios detesta. Dios no quiere que le sirvas si no tienes el tiempo para conocer al Dios que dice servir. Le ha pasado a predicadores, le ha pasado a médicos. ¿Has visto alguna vez algún médico al que no le interesan los pacientes? Yo sí. Y dije, o pensé, ¿en qué momento de la vida este fue un muchacho que fue al high school, a la universidad, luego siguió una carrera de medicina? Estoy seguro que en un momento dijo, quiero ayudar a la gente, quiero estar con los pacientes. ¿En qué momento de la vida amó más el diploma de médico y las tarjetas de su escritorio de negocios que los pacientes que lo motivaron a estudiar? ¿Has visto a gente que maneja aviones, que pilotea aviones? ¿Has visto ingenieros, arquitectos que hacen la tarea con desdén? Y la pregunta es, ¿en qué momento el diploma, el doctorado o lo que están haciendo es más importante que aquello que los motivó a estudiar? No creerán la cantidad de predicadores que cometen esa falacia. Yo lo he hecho por un gran tiempo. Yo era el dueño de un huerto que le daba de comer a todo el mundo y yo me estaba muriendo de hambre. Por años yo leí la Biblia profesionalmente en lugar de devocionalmente. Y me encerraba horas con la Biblia. Técnicamente era un hombre espiritual. Pero mi oración era, Señor, ¿qué le dirás a la gente? ¿Qué quieres que le diga? Rara vez le decía, ¿qué quieres decirme a mí? Y entonces en un momento cuando uno deja de amar a Dios y empieza a amar servir a Dios, uno cree que está en el mismo negocio, pero no es el mismo negocio. Nos equivocamos diametralmente de dirección. No lo hacemos por maldad, sino decimos, es que yo estoy seguro que si hago tal cosa, Dios me va a amar. Jesús fue a la casa de Marta, María y Lázaro y señaló esa falacia en Marta, porque Marta era la típica mujer que tenía hormigas en el corazón. Y ella dijo, está el Señor en casa. Y tengo que sacar la olla de teflón, donde no se pegan los fideos, y tengo que hacer tortillas de harina. Ay, no compré tortillas de maíz porque las tortillas de harina le caen mal al Señor porque tienen gluten. Ay, no me... Y empieza a trabajar. La hermana María dice, ¿de verdad? El que acomodó el cosmos en su lugar y el que alineó las montañas está en casa. Yo no voy a desperdiciar este tiempo con unas mugrosas ollas.
y se sienta a los pies del maestro a contemplar. María quiere estar, Marta quiere servir. Yo siempre me he parecido más a Marta. Y tú también, aunque me mires con cara de hipócrita degollado. Siempre nos familiarizamos más con Marta. Hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y otros dicen, pocos como María, dicen, no, yo quiero contemplarle. Porque aparentemente Marta está tratando de encontrar su identidad haciendo para el Señor, mientras que María simplemente encuentra su identidad estando con el Señor. ¿Qué trato de decir? Que para el Señor es más importante tu caminata un lunes muy temprano o un lunes por la tarde al terminar tu jornada, que lo que hagas todo el día el domingo en el templo. Dios dice, no me interesa que seas ujier y estés en 5 servicios si no tienes un momento para estar conmigo. Dios prima la relación y nosotros siempre primamos como Marta el hacer cosas. Marta mira con desdén a su hermana vaga, tirada ahí diciendo, ay, la señorita acostada ahí, señor, y yo trabajando como una esclava. Y luego Marta siente la amarga sensación de los que solo sirven. Cuando el Señor se va, se da cuenta de que pudo, como su hermana, haber aprovechado contemplar esos ojos, esas manos que por ahora no están horadadas. Sin embargo, se pierde la mayor experiencia de su vida por estar sirviendo y temo que muchos de nosotros al final de la vida diremos, me perdí estar con el Señor. ¿Pero cómo si eras pastor? Me perdí la comunión con Él. Pero si vivías dentro de la iglesia. ¿Qué nos pasó? Otra vez la celeridad, hay que agradarle a Dios. Y yo voy a decirte algo que puede sonarte infantil, pero ojalá no te lo olvides nunca. Y lo ates a tu cuello y lo escribas en las tablas de tu corazón. No hay nada que puedas hacer, nada, para que Dios te ame más de lo que te ama. Y no hay nada que puedas hacer para que te ame menos de lo que te ama. Él te ama tal y como eres, te ama tal y como eres. No te lo olvides, hazte ese favor. ¡Aleluya! Ahora, caemos muy fácilmente en ese modo de pensar donde el ritual es más importante que la relación. Ahí es cuando subimos a una cinta espiritual y corremos y corremos. Y mientras más corremos, más exhaustos y frustrados estamos. Si eres de los que dice, yo tengo que estar haciendo algo porque si no me siento vacío, deberías preguntarte por qué estás vacío. Saben, yo no soy de aquellos que pueden quedarse quietos, pero siempre me pregunto por qué evito estar quieto. La mayoría de las veces porque no me gustaré lo que encuentre cuando hago una excavación íntima en mí. Me cuesta comprender que lo que tú haces con Jesús siempre es más importante que lo que haces por Él. Lo diré otra vez. Lo que yo hago con Jesús es más importante que lo que yo hago por Él. Pero la religión te dice, no, tú tienes ahora que vivir exhausto, cansado, haciendo cosas, porque eso agrada a Dios, que llegues a los pies de la cama y digas, ay, no puedo más de los callos. Y el Señor dice, pero no has dedicado un momento para verme. Es el esposo diciendo, ok, has hecho una comida riquísima, pero no tienes tiempo de estar románticamente conmigo. Es como las madres que dicen, me mato cocinando y amasando toda la mañana para que estos desgraciados coman en 2 minutos y se vayan a ver televisión. Y me quedo con las ollas sucias. ¿Has dicho eso alguna vez o solo fue mi mamá la endemoniada? Si me dejas darte un consejo que mi mamá nunca quiso escucharme, de tanto en tanto pide una pizza. De tanto en tanto coman hamburguesas o que se hagan lo que sea recalentado. Y ese tiempo disfrútalo con tus hijos, ve tú también la movie. Y vas a ver que ellos lo agradecerán. La comida elaborada desde la mañana es buena, pero si todos los días mamá vive en la cocina, un día agradeceremos por la mano de mamá, pero no sabremos más cómo late su corazón. Si pasa con una madre, tal vez lo puedas superar, pero no si pasa con el Señor. Y en un momento de la vida tú sabes tanto de servir a Dios que podrías dar cátedra del servicio, de la mayordomía. Pero mi pregunta es, ¿te has relacionado más con Él? Tú dices, ¿y por qué tendemos a hacer eso? Porque la religión siempre añade, siempre. La religión dice, ok, Cristo vino, murió por nuestros pecados y ya está. Es demasiado simple. No podemos edificar una iglesia sobre eso. No podemos armar una denominación con algo tan simple. Tenemos que ponerles curso, discipulado, célula, que la gente se congregue, que se bautice, etcétera, etcétera, etcétera.
y le agregamos cosas. ¿Cree que nosotros somos así? No, ya en las Escrituras los judíos eran así. Un día el evangelio empieza a llegar a los gentiles y se reúnen los muchachos y dicen, nos enteramos que los gentiles, o sea, vendrían a ser los hispanos, los chinitos, están recibiendo a Cristo y los tipos no están circuncidados. Moisés nos enseñó a estar circuncidados, así que habría que hacer circuncisión para todo el mundo. Pablo y Bernabé dicen, no muchachos, Cristo vino y dijo que lo único que lo salva a todo el mundo, judíos y gentiles, es la sangre de él. Sí, está bien, suena lindo, lo creemos. Agreguémosle la circuncisión, nunca viene mal. Pongamos unos agujeros con unas tijeritas en la puerta. ¿Qué estaban haciendo? Tratar de añadir. Dice que hubo una contienda, no pequeña. Hicieron subir a Pablo y a Bernabé a Jerusalén y a los ancianos para tratar esto en una reunión de comité. No puede ser la salvación tan sencilla. Hay que agregarle algo a la ecuación. Está bien, Jesús más circuncisión. Eso suena bien. Es un poco de gracia y un poco de ley. Lo seguimos haciendo. Los pastores tenemos esa costumbre maldita, porque no es bendita. Bueno, ok, eres salvo, pero te tienes que congregar. Eres salvo, pero tienes que tener una célula. Eres salvo, pero tienes que tener tus 12. Eres salvo, pero tienes que diezmar. Eres salvo, pero si no, no irás al cielo. Tú dices, ¿me estás diciendo que no necesito congregarme para ser salvo? No. Y si te estás congregando porque si no vienes crees que vas al infierno, pierdes tu tiempo. Tú vienes aquí y debes venir por amor, para adorarle, por todo lo que Él hizo, por todo lo que Él es para ti. No para ser salvo. Tú no necesitas agregarle nada a la salvación, pero siempre le estamos agregando algo. Tienes que pertenecer, tienes que tomar la Santa Cena. Y hay docenas y docenas de cosas intentando llenar ese hueco, ese espacio en blanco, y cada vez que lo hacemos mezclamos ley con gracia. Entonces sería yo un embustero si te dijera, si te dejas de congregar pierdes la salvación. No la pierdes. Claro, perderás crecimiento, perderás madurez, seguramente ignorarás muchos principios. Yo soy un enseñador de principios bíblicos, pero yo no puedo agregar nada a la salvación. Pero los pastores nos encanta tener cierto control y decirle a la gente, bueno, sí, la sangre fue suficiente, ese fue el primer pago de Cristo, pero tú te harás cargo del resto de las cuotas. Y entonces nos cargan con las cuotas de la salvación. ¿Ha agradado a Dios esta semana? No, mire mucho Netflix. ¿De verdad que no agradó al Señor? Hoy hice algo que no le agrada. Y es la propia iglesia de Cristo que separa a Cristo de sus seguidores. Se reúne el comité ahí en Jerusalén. Estaba la secta de los fariseos que habían creído y dice, es necesario que se circunciden. Y había mucha discusión. Entonces se levanta Pedro y dice, hermanos, ustedes saben que hace tiempo Dios eligió a los gentiles para que oyesen por mi boca. Yo fui el que les prediqué el evangelio. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándole el mismo Espíritu Santo que a ustedes y a nosotros, y no hizo ninguna diferencia, ni entre ellos ni entre nosotros. Es la misma fe. Yo digo, es increíble, es magnífico lo que dice Pedro. No hay diferencia. ¿Quién hace la diferencia entonces? La religión. La religión complica el mensaje, divide a la gente. Pedro termina enojado y dice, pero dejen de ponerle más carga a la gente que ni siquiera ustedes pueden llevar. No sean hipócritas, si no, ustedes no son tan santos como para dársela de santo. Solamente se la dan de santo porque están en enlace o están en una plataforma. Pero luchan con los mismos pecados que la gente. No se vengan a elevar la barda porque creen que eso agrada a Dios. Todos somos gente rota. Este es el hospital del alma y necesitamos la misma gracia de siempre. Alguien tiene que decir, ese es mi Dios. Ahora, Jesús nunca dijo que no pudieras tener tus preferencias religiosas. Hay de los que dicen, a mí me gusta una iglesia con campanario y con himnos tradicionales. Con unas hermanas que pasan con el bastón y hacen y la última nota ya se van con el Señor. Bueno, pero si te gusta está bien.
Otros dicen, no, a mí me gusta lo moderno. Una vez alguien me dijo, a mí me gusta la música, la iglesia con humo, con luces, el pastor con los pantalones rotos, chupines así, Dios la bendiga, adorarle al flaco Jesús. Bueno, si te gusta, está bien. Pero de tu preferencia, no hagas una doctrina. No permitas que esas preferencias y tradiciones se conviertan en leyes que otras personas están obligadas a obedecer para poder seguir a Cristo. Ahí nace la confusión. Ahí. Cuando nos tomamos de algo y decimos, no, es que esto es lo que le agrada a Dios, y lo trazamos como si fuera un dogma. Y empezamos a decir lo que nos gustaría que Dios dijese. Creemos que los gustos nuestros pasan a ser los gustos de Dios. Y un día empezamos a defender las vacas sagradas. Y no sabemos por qué. Y como dije hace 2 domingos, cuando aprendemos el cómo y olvidamos el por qué, estamos defendiendo una bobería. Y por las boberías nos sentimos cargados, decimos, yo sé que no estoy agradando a Dios. ¿Quién te dijo que tienes que agradar a Dios? ¿Quién te dijo que el Señor perdonó tus pecados porque, bueno, no le quedaba otra, quiso arreglar el despadre que hizo el papá y te vino a perdonar y ahora hay que ganarse al Dios malhumorado? ¿Quién te mostró ese evangelio? Tú puedes tener tus preferencias, pero cuando tus preferencias pasan a ser ley, lo que haces es estrechar las puertas de la gracia para que otros no entren. Los médicos dicen eso, dicen algo como: cuando yo estudiaba medicina, los exámenes eran difíciles y por eso éramos un cuerpo de élite. Ahora los exámenes son fáciles y cualquiera es médico. No deberían dejar entrar a tanta gentuza. Uno dice, wow, qué feo que diga algo así, pero así hacemos los cristianos. El día que entramos por las puertas de la gracia, no podemos creer que dejen entrar a gente como nosotros. Y cuando estamos de las puertas de adentro, decimos, no dejes que entre alguien como yo. Y empezamos a administrar la gracia. Mire, mis primeras dosis con la ley, aún estando en época de la gracia, yo conté algo de esto, fue durante una vigilia cuando yo era adolescente. Un predicador vino al campamento en Buenos Aires y empezó a predicar las 5 abominaciones que te alejan de Dios. Y tomó 10 minutos por cada abominación. 50 minutos de abominaciones. No recuerdo el mensaje medular, pero sí los puntos que tocó, y recuerdo las 5 abominaciones. Dijo, no fumes, muchacho, no digas malas palabras, no tomes alcohol, no tengas sexo y no juegues naipes. Nunca entendí lo de los naipes, pero ahí estaba entre las abominaciones. 50 minutos de culpa, y dijo, quien haya cometido una de esas abominaciones, pase al altar. De las 5 yo había cometido 4. No te voy a decir cuál porque no te interesa. Y al cabo no me estoy confesando contigo, estoy haciendo catarsis nada más. De las 5 yo había cometido 4. Y pasé con la culpa, dije, a ver si Cristo viene y me voy con las 4 abominaciones, pero ¿saben qué es lo que yo sentía? No tenía ganas de seguir a Cristo, arrepentirme. Yo tenía ganas que termine el campamento para ir a estrenar la 5ª abominación que todavía no había hecho. Porque lo que hizo aquel predicador no fue enfocarme en Cristo, sino la modificación de mi conducta. Cuando un pastor tiene esa mala orientación en su mensaje, los jóvenes van creciendo y se van de la iglesia porque sienten que la iglesia es un chaleco de fuerza psicológico que le dice no toques, no mires, no observes, no pienses, no te imagines, no suspires. Y no estoy diciendo que esto sea una apología para pecar. Bueno, tengamos libertinaje. No. Digo que toda aquella regla que se pone como tal siempre seremos propensos a romperla. Porque no estamos entendiendo por qué hay que cumplir esa ley. Entonces un día aparece Pablo, que en ese entonces se llamaba Saulo, hombre intachable si lo hay, el fariseo, el religioso más honrado, más ecuánime, más impoluto de la ciudad. Y un día, cuando estaba mirando sus diplomas, cuando estaba contemplando lo que había logrado,
se toma un viaje ministerial a Damasco, se le aparece de frente Jesús, presumo que le pega un trancazo, lo baja del caballo y Pablo queda ciego, mínimo 3 días. Y por primera vez Pablo ya no puede ver sus diplomas, ni lo que ganó, ni lo que hizo, ni su background. Por primera vez Pablo enfrentará lo que yo no quería enfrentar, al estar ciego tener que mirar para adentro. Y no le gusta lo que ve. Cuando Pablo está ciego, lo que ve no le gustó, encontró un tirano de mente estrecha. Ahí fue cuando Pablo entendió el significado de la gracia, cuando la gracia alcanzó a Pablo, o Pablo alcanzó la gracia, no sé cuál fue el orden, pero no fue hasta que se encontró consigo mismo. Un día Pablo se da cuenta de lo que es y llega a una conclusión. ¿Qué creen que fue la conclusión a la que arribó Pablo? Vamos a ponernos en tiempo y espacio. Descubre que él es miserable, que todo lo que aprendió a los pies de Gamaliel, que la doble ciudadanía, que la teología, no le sirve de nada. Y entonces llega a una conclusión magnífica. Dijo Pablo: por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. No hay condenación. Diga conmigo: ninguna. No hay carga, no tienes que estar tratándole de agradar a Dios. No debes nada. No debes nada en lo moral, en lo espiritual. Ahora se pone interesante la cosa. ¿Por qué no debemos nada? Quiero que comprendamos bien esto de que cuando dice que usa la metáfora del Señor que envía los pecados al fondo de la mar, no significa que de tanto en tanto el pecado podría reflotar conforme te portes mal. Como dijo alguien alguna vez, el Señor tira los pecados en el fondo de la mar, pero algunos cristianos saben bucear. Entonces quiero que entendamos esto. Van a aprender a Jesús. Recuerden el episodio donde ya Cristo va camino a la cruz. El único y con corazón de hispano ahí que dice: algo tengo que hacer, es Pedro. Pedro tiene el instinto de desenvainar una espada y cortarle la oreja a un servidor, a un mayordomo, a un asistente de un sacerdote. Se llamaba Malco el muchacho. Le corta la oreja. Dice Pedro: yo me moriré, pero les corto la oreja o lo que se me acerque a cualquiera. Jesús dice: ay, no, así no es, Pedro, alcánzame esa oreja, más alcánzame la oreja. Y Jesús le coloca la oreja al muchacho otra vez. Pero no se pierdan esto. En términos de legalidad, se llama contaminar la escena del crimen. Por ejemplo, hay un asesinato o te llevas a alguien por delante en el peor de los infortunios en el tránsito y te dicen: no toques nada, no toques ni siquiera a la víctima, no la muevas. Primero, porque podría haber una contusión mortal. Segundo, porque si se trata de un atentado, contaminas la escena del crimen. Debieron haberlo visto en televisión. Puede haber rastros de cabellos del asesino, puede haber algo que identifique el ADN del agresor. Así que te dicen: por favor, no toquen. Por eso encintan todo con algo que dice FBI, porque alguien tiene que ver cada huella digital. Si contaminas la escena del crimen, podrías hacer que el culpable se vaya, que nunca lo descubran. Imaginen que a la escena del crimen llega algunas como ustedes que son histéricas de la limpieza. Ay, tuve que limpiar todo, me llenan de muertos toda la mañana, tuve que limpiar. ¿Qué hizo, señora? Limpié todo, lleno de sangre, de huellas digitales, toda la mañana, echando alcohol. Jesús contamina la escena del crimen. O en otras palabras, borra la evidencia. Le coloca la oreja a Malco. Malco busca y ni sangre tiene, porque cuando Cristo opera no deja ni siquiera cicatriz. Imaginen que Malco no lo perdona que le haya cortado la oreja. Se la repuso, pero él dice: a este tipo lo voy a volver loco. Y lo demanda. Y llega Pedro para predicar ya unos meses después, lleno del Espíritu Santo. Y le dicen: Señor, hay una orden de arresto en su contra por intento de asesinato contra el señor Malco. Así que lo llevan a una corte. Está Malco ahí, dice: él me cortó la oreja. El juez dice: a ver, muéstrame la oreja. No hay cicatrices, no hay evidencia, no hay condenación alguna para usted. Sin evidencia no hay condenación. Sin evidencia no hay condenación.
quiero que entiendas que arrancas el 2019 sin evidencias en tu contra. Estás completamente perdonado. ¡Aleluya! No hay evidencia. Ahora, las Escrituras mencionan 70 funciones diferentes del Espíritu Santo. He escuchado a pocos predicadores hablar del Espíritu Santo como recordador divino. El Espíritu Santo y Satanás solo comparten un oficio: recordar. Ambos te hacen recordar por motivos diferentes. Ambos te hacen recordar cosas diferentes. El Espíritu Santo hace de recordador divino, Satanás hace de recordador maligno. Pero cada mañana que te levantas escucharás al uno o al otro. El enemigo quiere que te olvides lo que justamente Dios quiere que recuerdes. Y el enemigo quiere que recuerdes justamente lo que Dios quiere que olvides. ¿Me están siguiendo, sí o no? Ojalá esto se te metiera en lo más profundo de tu ser. El enemigo recordará lo que Dios quiere que olvides. Y el enemigo querrá que olvides lo que Dios quiere que recuerdes. O sea, las evidencias en tu contra están borradas. Porque el Espíritu Santo causa un arrepentimiento genuino, se borran. Sin embargo, el diablo las anota en alguna parte para recordarte que eres miserable y entonces la vida cristiana se te haga pesada. Ok, Jesús te salvó, sí, entiendo, pero la fregaste después del bautismo. Este año no fue el mejor para ti. Estoy seguro que eres parte de los que el Señor quería salvar, pero uy, esa cabecita que no para. Ay, esos ojos vagabundos. Esos pensamientos impuros. Yo creo que Dios se está tratando contigo, estás abarrotando tu línea de crédito. Y ahí es cuando empieza la lucha. Las evidencias estaban borradas. No es el Espíritu Santo el que te las está haciendo recordar, es el enemigo. Cuando Jesús le dice: Pedro, tú me vas a negar antes de que cante el gallo. Y luego la escena ocurre. Prenden a Jesús, alguien dice: ese hombre estaba con Jesús. Pedro niega a Jesús una vez, 2 veces, le dicen: tú estabas con él. Él dice: no, yo no estaba con él. Y el gallo hace: y esa banda sonora gallo teteril se implanta en las neuronas de Pedro. Y yo digo, cada vez que Pedro luego oía el gallo, ¿le traería a su memoria la metida de pata? El enemigo con forma de gallo, cada vez que se abre los dientes: ¿qué? Tu abuela. Porque hay sonidos, aromas que nos rememoran a la infancia. El otro día iba por un mall y sentí que alguien pasó por al lado, un caballero, e identifiqué el Old Spice. Y recordé las afeitadas del viejo, que colocaba el espejito en un árbol porque decía: no hay mejor cosa que afeitarse a la luz del sol porque uno se ve bien. Y con una navaja así, como quien va a matar a los enemigos, hacía... Eso era macho, ¿no? De tanto en tanto salpicaba un poquito de sangre así. Parecía una película de Tarantino. Aprenda, mijo. Papel higiénico. Eso era macho. Papel higiénico en la cara. Y los Spice. ¡Ah! Que parecía que le ardía. Pero el viejo se la aguantaba porque la lagrimita le caía hasta acá. Y hoy siento el Old Spice y me recuerda a papá. Así que no dudo que ese reflejo condicionado estuviese en Pedro. ¿Qué? Y no dudo que hayas tenido una banda de gallos siendo la cortina de sonido de tu vida, siendo lo que identifica tu biografía durante el año que se fue. No dudo que hayas dejado muchas cosas atrás en el servicio pasado, pero esos gallos se te hayan ingeniado para quedarse en tu bolsa. Y de tanto en tanto asoma el gallo y hace...
¿Qué hace Jesús? Jesús resucita, va a buscar a Pedro. Por cada traición le hace una pregunta. 3 veces lo traicionó, 3 veces le pregunta si lo ama. Luego no habla de la deuda, no habla del pecado, no le dice tienes que arrepentirte porque lo hiciste, me fallaste, quiero escucharlo de ti, confiésalo, repite conmigo, anótate, bautízate, búscate una célula, te veré cómo creces. No, lo comisiona. Y dice la Biblia, lo comisiona al despuntar el alba. O sea que el Señor elige quirúrgicamente una mañana para comisionarlo, al despuntar el alba. Juan 21:4. Porque la historia es esta. ¿Me amas? Señor, te quiero tanto. ¿Me amas? Tú sabes que te quiero. ¿Me amas? Ay, Señor, sí. Apacientas mis corderos. A esa hora cantan los gallos. Lo que el Señor estaba haciendo es, cada vez que oiga el gallo, no quitaré el gallo de ti, cada vez que lo oiga no será para que recuerdes tu culpa, sino de que mi misericordia, mi gracia te dice, no hay condenación para ti, estás libre. Voy a terminar con esto, miren, pasan 30 años más o menos, 30 años del gran fracaso de Pedro, de ese fracaso que lo hubiesen echado de cualquiera de nuestras iglesias. Traicionó a Jesús y se viene a congregar como si nada el señorito. 30 años después, ¿saben lo que escribe el apóstol Pedro? Dice, hermanos, esfuércense por aquel que los eligió y no caerán jamás. Se les abrirán las puertas del reino. Por eso yo siempre les recordaré esta historia, para que se afiancen en lo que tienen, dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:10, 2 de Pedro 1:10. Yo considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria, mientras que vivan este cuerpo, porque sé que algún día tengo que dejarlo, pero me esforzaré con empeño para que después de mi partida ustedes recuerden lo que el Señor nos ha enseñado. Y luego dirá, recuerda lo que el Señor hizo por ti. Recuérdalo, no te lo olvides. Escríbelo en las tablas de tu corazón. Eres perdonado. Dios no borra tu nombre del libro de la vida y lo vuelve a escribir conforme el desfasaje hormonal que tengas esa mañana, conforme las metidas de pata que tengas o dejes de tener. Dios te ama así como eres. Y cuando murió en la cruz sabía los pecados que habías hecho, los que vas a hacer y lo que estás haciendo ahora. Él te conoce. Dios nos regale, queridos, autenticidad. Porque por mucho que intentes simular, Él te conoce. Entonces no le tengas miedo a lo que sientes, a lo que te pasa. Dile, Señor, este soy. Prueba de ser honesto. Ya no te pido que seas honesto conmigo, con los pastores, pero por Dios, no puedes mentirle a aquel que te diseñó. No puedes tratar de timar al manual del fabricante. Tú eres lo que eres, pecador, gente rota, estás en reparación. Y la mayoría estamos igual. Estamos llenos de problemas, nada más que la pregunta es, ¿qué es lo que recuerdas? Las evidencias en tu contra han sido borradas. Las de esta mañana han sido borradas. Las de anoche han sido borradas. Y el Espíritu Santo se parará cada mañana en tu vida a recordarte que eres especial tesoro, linaje escogido por Dios. Y el enemigo se parará cada mañana a decirte, no te lo creas, tú tienes que hacer algo para tratar de agradarle a ese Dios que tiene ganas de fulminarte. No veas a Dios como alguien que te quiere matar y un Cristo que se interpone diciendo, no, mira mis manos, yo morí por Él. Y el Señor dice, ya te voy a agarrar, ya te voy a agarrar cuando no esté mi hijo acá. No funciona así. De tal manera Dios te amó antes de mandar a su hijo. Te amó, por eso mandó a su hijo. ¿Están conmigo, sí o no? Miren, mi mamá partió a la presencia del Señor hace 2 años. En mayo serán 2 años y ella desbordaba alegría. Era una mujer muy culta. No porque se lo había ganado con instrucción, sino con lectura. Devoraba todo lo que existía para leer. Bibliotecas enteras se los había leído todos. Había leído ficción, ensayos, geografía,
Mi mamá le hacía crucigramas del mundo, le traíamos crucigramas de España, de otras partes del mundo, y sabía los ríos que corrían, los ríos que cruzaban el Nilo, los afluentes. La mujer más culta, la persona más culta que yo jamás haya conocido, con un lenguaje muy fluido. Podía hablar de cualquier cosa, nada en profundidad, pero como el hijo, picoteaba de todo. Ella te hablaba de economía mundial, hoy sabría lo que es el presidente Maduro, los cambios climáticos, si la región gira para la izquierda, qué pasa con el rey de España. Ella sabría todo. La mujer más informada que yo conocí. Y un día llega el Alzheimer. Y se desconecta de la lectura. Y luego se desconecta de el hombre con el cual vivió 50 años. Y luego de sus hijos. Por fortuna a mí me congeló a los 7 años de edad. Siempre decía, y Dantecito fue al colegio. Hace frío. Dantecito ya tenía 40 y tanto y ella me seguía viendo como alguien de 7. Fueron los pequeños momentos en que me recordaba. Luego, los últimos meses, el último año ya no recordaba a nadie. Pero no sé cómo lo hizo la vieja. Logró ocultarle algo al Alzheimer. Se las ingenió para en los lugares más recónditos de su corazón ocultar algunos himnos que el Alzheimer no pudo llegar. Hablo de una mujer que perdió todo contacto con la realidad, no podía platicar de nada, no podía reconocer a sus hijos, pero de alguna forma logró ocultar un himno en las profundidades de su alma. Y la mujer que no podía recordar ninguna otra cosa logró llenar su corazón con una verdad eterna en las letras de un himno. ¿Sabés quién soy?, le decía a mi papá. ¿Tenés hijos, Nelly? ¿No te acordás de tus hijos? Y entonces papá probaba con: junto a la cruz, tu Jesús murió. Y ella hacía: junto a la cruz, tu salud me dio. Y los enfermeros se asomaban y veían a los dos viejos. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. De esa canción, ¿sí te acordás? ¿Sabés que sos Nelly? No. ¿Pero de la canción te acordás? Sí. A su nombre, gloria. ¿Qué había hecho la vieja? Nunca escuchó este sermón, pero se las arregló para que las bandas de los gallos se callaran, y logró que el recordador divino implantara un chip con un himno que ella pudiera despedirse en sus últimas horas. Ya mis maldades Él perdonó. Y se aseguró el Espíritu Santo que el himno tuviera algo de gracia y que la gloria se la llevara al dador de ella. A su nombre, gloria. Te pregunto, ¿no tendrás algún himno escondido que en el peor de los fracasos te haga recordar de que Cristo murió por ti? En ese himno no estará la letra implícita de que la gloria se la lleva a Él. Porque si todavía puedes recordar un himno, una canción, un corito, mi querido, estás a salvo. Pase lo que pase, estás a salvo. Si el Espíritu Santo logró meter eso en tu corazón.